Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga, familia de IBR. Aquí estamos una vez más, una semana más, tratando de compartir con ustedes los principios importantes del liderazgo que nos ayuden a ser siervos más efectivos. Yo espero que este tiempo que hemos pasado juntos pues sea de bendición y que siga siendo de bendición para ustedes. Somos siervos líderes. Una de las metas, nosotros como líderes, que lo hemos dicho varias semanas, este verso lo repito para que se quede en nuestra mente, es Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una gran promesa de nuestro Dios, de nuestro Padre, que nos alienta a hacer un buen trabajo para Él. Entonces, hemos hablado de que los siervos líderes se necesitan. Hemos hablado de que nada sucede hasta que alguien proporcione el liderazgo. Alguien tiene que hacerlo. Todo se edifica o se derrumba según el liderazgo, quien está delante de todo esto. Y como ustedes saben, lo hemos hablado ya, liderazgo es influencia, en este caso sea bueno o sea malo. Necesitamos buenos maestros, y yo quiero hablar de algunas de las características de que lo hace usted y a mí un buen maestro, porque eso es lo que deseamos que sea, siervos efectivos. Un buen maestro, yo que tengo varios puntos aquí que vamos a observarlos juntos, no solo le gusta enseñar, sino ama el enseñar. Hay como un tipo de pasión por enseñar. Tiene y demuestra esa pasión, porque con todo respeto, si no hay mucha pasión y no hay mucho entusiasmo, pues quizás no vamos a ser tan efectivos. El entusiasmo es bueno, pero recuerden que la habilidad es necesaria. El maestro no solo enseña, sino también es un modelo. Nosotros debemos de modelar aquellas cosas que nosotros pensamos que otros pueden aprender de nosotros. El buen maestro enseña y conoce la verdad, no hace acepción de personas y exalta la autoridad de las Escrituras. Este es nuestro manual de operaciones. Este es todo lo que nosotros necesitamos ver, aprender de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Está aquí escrito, y el Señor obviamente fue nuestro modelo y es nuestro modelo. Siguiendo hablando de las cualidades de un buen maestro no es vago, hermanos. Un buen maestro trabaja. Un buen maestro estudia y se prepara arduamente. Un buen maestro da más de lo mínimo que se necesita. Sabe usar ayudas, investiga palabras claves, se sacrifica por su clase y se prepara con anticipación. Una de las cosas más, vamos a decir así, que no luce muy bien es cuando un maestro, un pastor, un líder no está bien preparado. Siempre eso debe ser una prioridad con nosotros, porque nosotros queremos que la iglesia, el Señor, los hermanos aprendan a depender de nosotros, que somos personas con las cuales se pueden contar. Es difícil mantener un tipo de crecimiento, un ambiente de crecimiento y de entusiasmo, si la persona que está a cargo, como el maestro o el director o el líder, no está realmente interesado en mantener la efectividad de su clase. Dice aquí el Señor en 1 Corintios 15:58: así, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahora miren, creciendo en la obra del Señor siempre, entendiendo esto, hermano, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos con el Señor en nuestro corazón tiene un valor extraordinario.
Anteriormente habíamos hablado de cosas que nos han ayudado. A mí lo que me ayudó muchísimo al principio de mi ministerio es el verso de Colosenses 3:23, donde dice que todo lo que hagamos, no importa lo que hagamos, hasta barrer, limpiar, organizar, todo lo que hagamos, dice la Biblia, hagámonos como para el Señor y no para los hombres. A quien queremos halagar, a quien queremos obedecer es al Señor, y Él es fiel con nosotros. Le damos gracias al Señor. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer para llegar a ser un buen maestro. Me imagino que todos ustedes quieren ser un buen maestro, ¿verdad? Somos buenos, debemos de ser buenos maestros. Usted debe saber que usted es un buen maestro. Claro, no quiere decir que lo veamos desde el punto de vista del orgullo humano, porque el orgullo humano no nos va a llevar a ninguna parte. Porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si nosotros mantenemos la actitud correcta y nosotros tenemos en mente el modelo que Dios, Jesucristo nos dejó, vamos a tener maestros exitosos, que es lo que necesitamos. Ahora bien, voy a hacerle vamos a hablar de algunas perspectivas hasta cierto sentido equivocadas. Hay personas que me han dicho a mí, ay pastor, yo me siento que yo no soy un buen maestro. Todos estamos expuestos a cometer errores. Nadie empezó sabiendo, como dice. Pero lo que debemos hacer es, si alguna vez cometemos errores o esto o aquello, no nos salieron las cosas muy bien, es poder aprender de esas experiencias y mejorar. Todos nosotros tenemos un potencial que Dios lo puede fructificar. Dios trabaja, bueno, yo voy a decir esto con respeto. Si Dios pudo usar un burro para que hablara en la Biblia, Dios nos puede usar a nosotros. En esas otras palabras, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder de desarrollar en nosotros esas aptitudes y habilidades, talentos y más que eso, dones espirituales que Dios nos da. Recuerden que todos tenemos diferentes talentos y habilidades. Nunca trate de compararse con nadie. Nunca trata de ver qué está haciendo fulano y qué voy a hacer. Sí, claro, no, eso no nos conviene, porque cada uno de nosotros es un mensaje único de Dios. Todo, tu personalidad, tu trasfondo, tu educación, tu nacionalidad, todas esas cosas forman, por decirlo así, un paquete completo de quién eres tú. Y Dios quiere que tú seas el mejor tú que tú puedes hacer, claro, con la ayuda del Señor. Talentos y habilidades. Un día cuando yo estaba empezando mi ministerio, que todavía estaba pensando en lo que iba a hacer con mi vida, un pastor que yo amé muchísimo me dice un día a mí, yo no era pastor en ese tiempo, y me dice, Tony, ¿tú sabes qué? Dios te ha dado muchos talentos y muchas cosas, pero tú sabes lo que tú tienes que hacer con esas cosas, con tus talentos y habilidades. Dice, ve y llévaselo a Cristo y ponlo en la cruz. En otras palabras, no creamos que nosotros somos mejores o que hemos llegado a hacer algo simplemente porque tenemos habilidades o somos inteligentes. No, todo lo que somos, dice el apóstol Pablo, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Como tanto, tenemos que siempre estar dispuestos a mantener esa perspectiva. Mire, todos nosotros somos diferentes, diferentes puntos de vista, diferentes edades, trasfondo, cultura, educación. Ahora mire, estas cosas que estoy nombrando aquí, especialmente para los que estamos planificando o planeando ser maestros, tú tienes que tener en cuenta, tú tienes que considerar, cuando tú estás delante de una audiencia que tú vas a enseñar, tú tienes que saber que tienes una diversidad de personas sentadas ahí delante de ti y que lo que tú vayas a comunicar debe ser entendible por los diferentes tipos de personas. Las diferencias no producen inferioridad. Nadie es mejor que nadie. Entonces, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y su estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, como maestro, si nosotros podemos aplicar esa palabra de Dios a nuestras vidas, pudiéramos decir, yo como maestro, yo quiero crecer en sabiduría, yo quiero crecer en estatura de educación, de dones, y quiero crecer
en la gracia del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, tenemos que también entender nuestra naturaleza. Al acercarnos a Cristo, automáticamente mejoramos lo que somos. Recuerden, no enseñamos ideas seculares. Sí, el mundo tiene su conocimiento, la educación tiene su conocimiento. Todas esas cosas son buenas, la historia, la geografía, la matemática, todas esas cosas son fantásticas. Pero nosotros, como maestros del reino de los cielos, estamos interesados en transmitir ideas que son espirituales y que provienen de este gran manual. Nunca podemos decir que lo sé todo o que ya yo sé lo que somos. No, el Señor nos ha dado este libro de su palabra con un montón de promesas que estuviéramos hablando de todas sus promesas todo este tiempo. Cuando nosotros estemos tratando de preparar los estudios y las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que aprender que debemos involucrar a la persona completa. Dios está interesado en nuestra vida completa. Nosotros somos seres compuestos, espíritu, alma y cuerpo. Y para Dios eso es importante. Buscamos la dirección de Dios para llenar las necesidades. Porque cuando nosotros predicamos, necesitamos realmente la palabra ministrar significa llenar necesidad. Y hay un sinnúmero de necesidades que cuando nosotros estamos predicando, el Señor quiere ir llenando esas necesidades de acuerdo a las necesidades de cada persona. Ahora, una de las cosas que nosotros, si tú quieres ser un maestro fuerte, un maestro que estás bien parado, tú tienes que pasar tiempo con el Señor en oración y estudiando la palabra de Dios. Nada va a suplantar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora déjenme decirles algo. Y usted dirá, bueno, esto es muy fundamental. Pues sí, es extremadamente fundamental. El amor es el ingrediente principal. La Biblia dice que sin amor no somos nada. Les puedo decir algo con muchísimo respeto. Ha sido mi experiencia que muchas personas aprenden a discernir el carácter de las personas que dicen que son maestros o pastores. Desafortunadamente, he oído cosas negativas de ciertas personas, a pesar de que han sido personas que están en una posición de pastor, en una posición de maestro, de líder. ¿Por qué? Porque las personas saben discernir la sinceridad de la persona. Las personas saben discernir y recibir el amor. Es extremadamente difícil dar un amor que no sea genuino. Hay personas que son artistas, me imagino que sí, y tratan de fingir. Quizás hay alguien que tiene una sonrisa plástica, que yo le llamo. Y eso todo va a ser, por decirlo así, es muy natural. Pero nosotros debemos de amar a los demás, así como Dios nos ama. No importa si esa persona sea amable o dificultosa, debemos nosotros de ser personas amables y no dificultosas. Hay personas desafortunadamente que su carácter siempre están yendo de una complicación a otra. Nosotros tenemos que ser un poquito de todo. Nosotros tenemos que ser tolerantes, amarlos, entenderlos. Y es importante que tú y yo aprendamos a manejar los momentos difíciles. Si no sabe, pues ayude a buscar soluciones. Yo voy a decir esto con mucho respeto. Una de las posiciones más, por decirlo así, que más tiempo pasé en el banco trabajando en el mundo secular, es que yo era el gerente del servicio al cliente. Y lo interesante es que muchas personas que trabajan en el servicio al cliente no pueden mantener su trabajo por mucho tiempo porque se cansan o no saben cómo lidiar con personas dificultosas. Ahora, en la iglesia, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a encontrar personas
que no son muy amables, vamos a encontrar personas que no son muy comprensibles, etcétera, etcétera. Nuestra labor no es ser como ellos, nuestra labor es elevarnos y traerlos a otra estatura. Tenemos que aprender a manejar bien los momentos difíciles. Siempre pida ayuda. No tenga temor de pedir ayuda. No tenga temor de tener mentores, amigos, compañeros. Yo no sé cuántas veces yo le he pedido ayuda, he pedido consejos a mis compañeros, a mis hermanos. Aprovechamos las situaciones cuando estamos juntos y compartimos ciertas cosas porque siempre aprendemos a alguien de los demás. Es importante que nosotros tengamos ese tipo de espíritu. Por ejemplo, el equipo de maestros de la iglesia tal o de la iglesia Macual, en este caso, los maestros del equipo de IBR, debemos de mantener un espíritu de compañero, un espíritu donde somos un equipo y todos nosotros podemos llevar. Dice alguien que me ha ayudado a mí, que tenemos que aprender a usar el mismo uniforme y tenemos que aprender que cuando una persona mete un gol, el equipo mete un gol. Y en otras palabras, no es que uno solo sea más importante que el otro, pero cuando tenemos una actitud y una experiencia de equipo, somos mucho mejor. Les puedo decir algo, aprenda a reírse de usted mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que a veces nosotros, al tratar de mejorar lo que somos, al tratar de pasar tiempo estudiando, a veces ponemos presiones en nosotros que quizás no son necesariamente las mejores cosas que hacer. ¿Por qué? Porque somos humanos. Estamos expuestos a cometer errores, a decir cosas que quizás no en el momento apropiado. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia bautista Bradley, cuando conocí a mi hermano Lemos, que yo estuve predicando hay momentos que nunca se olvidan. Y yo estaba predicando una predicación donde dije que estaban hablando cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús, tú eres el que viene, tú eres el Cristo. Y Jesucristo le dijo, mire, mándele a decir a Juan que los cojos andan y que los ciegos ven. Y en mi entusiasmo de la predicación yo dije, ¿no ven que los cojos ven y los ciegos andan? Y me quedé callado así. Y entonces me di cuenta que había... Pero, ¿qué voy a hacer? Me eché a reír y la gente se rió conmigo. Hay momentos que uno tiene que ser lo más natural posible. ¿Están conmigo? Ok. Aprenda a reírse. No se tome tanto demasiado en serio. Y debemos ser obviamente humildes. Alright, siguiendo adelante. Y pensando en el trabajo que tú y yo tenemos que hacer como maestros, una de las cosas que nosotros debemos de tratar de alcanzar es un ambiente enseñable. ¿Qué significa? Un ambiente donde el propósito principal es aprender. Ahora voy a decir esto con mucho respeto. Cuando yo era jovencito, que llegué aquí a este país, al principio fuimos a varias iglesias, especialmente algunas americanas, y me acuerdo haber ido a diferentes clases de jóvenes, a diferentes iglesias con diferentes temas, etc. Pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención, y esto lo voy a decir con respeto, pero lo tengo que decir porque es una realidad. Muchas veces llegamos a la clase, los jóvenes, tú sabes cómo son los jóvenes, hablan para acá, hablan para allá, les costaba mucho trabajo prepararse para la clase, y el maestro, que no sabía controlar eso mucho, ya cuando faltaban ya como 10 minutos para que se acabara la clase, entonces quería enseñar la clase en esos 10 minutos y nunca iba a dar la clase completa porque no era la forma correcta. No se mantenía un ambiente donde el propósito principal era aprender. Como maestros tenemos que asegurar de que todo esté bien preparado. Aún cuando nos preparamos, a veces nos pasan cosas. Si le preguntamos a diferentes pastores, Pastor Lemo, diferentes pastores que conocemos, a veces hacemos un plan perfecto y llegamos y siempre pasa algo. Hay que esperar a lo que no esperamos. Tenemos que tener a veces no solo un plan B, a veces hay que tener un plan C y D, porque cuántas cosas nos pasan
de las cuales no estamos preparados. So, miren, las personas, creo yo, se dan cuenta cuando un maestro no está preparado. Qué triste que hayan personas ahí con deseos de venir a oír la palabra de Dios, etc. Y pasamos media hora y la persona está hablando y en esa media hora no se ha aprendido nada. ¿Por qué? Porque no ha habido preparación. Yo conozco mucha gente también, que la gente quiere espiritualizar todo muchas veces. No, yo no me preocupo, yo abro la boca y el Señor me va a dar las palabras. Bueno, tú sabes, como también he oído, no, yo quiero ser un pastor, pero no, yo no tengo que prepararme porque, tú sabes, Dios me va, el Espíritu Santo me va a ayudar. Sí, el Espíritu Santo siempre nos ayuda. El Señor siempre está con nosotros. Pero déjeme decirle algo, mientras más preparados estamos, más efectivos somos en el ministerio y más podemos hacer por el reino del Señor. Amén. Entonces, prepárese, sepa los materiales, las hojas. Yo mismo, aún con la experiencia que tengo, y aquí me ha pasado varias veces que o no veo bien, o se me pierde una hoja, y cosas así que van a pasar. Ahora miren, hay muchas formas de presentación, hay presentaciones formales y informales. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que tenemos que aprender, y todo lo que yo estoy hablando está relacionado con tu deseo de mantener un ambiente enseñable en la clase. Pues una de las cosas que debemos hacer es mantener la atención de los oyentes. Y no es fácil, no es fácil. Ahora mismo, unos minutos antes, cuando estábamos preparando venir aquí a la clase, estábamos riéndonos un poco porque yo le dije a la hermana que alguna gente venía a la iglesia a dormir y entonces no prestaban atención a lo que estaba pasando. Entonces tenemos que aprender a buscar las formas, los métodos de mantener la atención de los oyentes. En ciertos casos, estamos hablando en términos generales, es bueno tener una agenda, tener un orden. Eso es otra cosa. Imagínense que tú tienes que planear un servicio y no le pones ningún orden. Eso es desastroso. Porque tú sabes, tú tienes que saber por dónde empiezas y a dónde vas. Yo he tenido sueños, yo no sé si el pastor Lemos tiene sueños a veces así, donde se me ha perdido la Biblia o donde me mandan a hacer algo y yo no sé por dónde empezar y cosas así que son típicas del ministerio. Pero si se puede, usted sepa, haga un orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Imagínense si la luna se moviera cada 3 minutos de un lugar para otro, o si el sol no estuviera donde tuviera que estar. Dios es un Dios de orden. Y Dios puso orden en el universo. Dios quiere orden en la iglesia también. Amén. Amén. Entonces, mantenga la atención de los oyentes, si puede, tenga una agenda y que participen las personas. Es importante que participen las personas, pero hay que controlar esa participación también. Mantener el orden del tema. Le voy a explicar por qué esto es importante. Me acuerdo yo que yo estaba muy entusiasmado porque pensé que se me había ocurrido una buena idea. Y hablé con 3 amigos pastores y le dije a los pastores, ¿por qué no hacemos un culto especial y hacemos un panel? Lo ponemos ahí en el altar a ustedes y el tema es, vamos a hablar acerca, creo que era acerca de la segunda venida de Cristo, datos importantes, era muy interesante y yo iba a ser el que, ¿cómo se dice? Moderador. El moderador. Y la primera pregunta no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Y entonces, pues fíjate, había que darle cierta explicación a la persona que hizo esa pregunta. Pero tuve que regresar después y decir, hermanos, recuerden que el tema de esta noche es todo lo que tenga que ver con la segunda venida de Cristo. Porque si no, le damos la vuelta al mundo y no llegamos a donde debemos llegar. ¿Están conmigo? Ahora, la otra cosa es cómo facilitar la participación. Hemos hablado de la importancia de mantener orden. ¿Por qué? Porque las cosas, yo fui maestro de escuela y yo fui un maestro sustituto y yo tuve que aprender de la forma más difícil. A ver, la primera vez que yo voy a servir como sustituto de una clase era creo que el 5º grado y le voy a hablar, hermanos, esos niños por poco tengo que salir corriendo y yo le dije al director,
no, por favor, no me den más el quinto grado. ¿Por qué? Porque mantener orden con esos niños era tremendo. Porque yo venía muy suave. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y los muchachos se aprovechan. Porque se creen que cuando el maestro no está, aquí vamos a hacer un party. Pues me costó trabajo, pero llegó un momento en que yo aprendí que yo tenía que llegar a esa clase. Desde el momento que entraba por la clase, tenía que haber orden. Y yo decía, yo soy el maestro Tony García, estas son mis reglas, entonces después a medida que iba pasando el tiempo, iba aflojando, ¿no? Pero yo tenía que empezar con todas las tuercas bien puestas. Entonces, hay que mantener orden, pero hay que mantener entusiasmo. A mí me llama la atención, y voy a ser respetuoso con esto porque no todos somos iguales, la importancia que tenemos de mantener entusiasmo en la iglesia. ¿No creen, hermano? Por ejemplo, el grupo de alabanza siempre debe mantener un entusiasmo. Nosotros como predicadores debemos de tener entusiasmo. Vaya, tenemos que contagiar a la gente, porque si no, en vez de un culto de avivamiento, es un culto ¿sabes? Como un servicio de... Vamos a ver. Entonces, tenemos que, si hacemos preguntas, debemos hacer preguntas lo más específicas posible para que las respuestas sean... Estamos hablando cuando hay una discusión o cuando hay un diálogo. ¿Por qué? Porque hablamos, los temas se pueden, tú empiezas por un tema aquí, por Génesis, y terminas por Apocalipsis. Tenemos que también aprender a oír las opiniones diferentes a las nuestras. Nosotros no lo sabemos todo. Una de las cosas más lindas que podemos dar ejemplo es respetar. Respetar que a lo mejor tú y yo no vamos a estar de acuerdo, pero hay posibilidad de que nos podamos entender. Claro, nuestras opiniones no son personales, son opiniones que están escritas aquí en la Biblia. Amén. Cuando tú tratas con las opiniones que están aquí escritas, no hay discusión. Amén. Porque el que las puso aquí fue Dios. Amén. Nosotros podemos opinar, pero el que opina termina es el Señor. Listos para oír opiniones, no somos iguales. Mantener la dirección del tema, porque como les dije, a veces estamos hablando de, como les dije yo, en la clase esa queríamos hablar de la segunda venida de Cristo, y otro hermano me estaba hablando de que a dónde iban los muertos, y que, tú sabes, cosas así que a todo el mundo le interesa esas preguntas, pero no era el momento apropiado. Ahora, déjenme decirles algo que es muy importante. Estoy hablando a los líderes, ¿verdad? A los líderes. Esto a mí me ayuda mucho porque yo no tuve problemas, pero me gusta prestarle atención. No podemos forzar a nadie a que se ponga de pie y lea la Biblia. Porque usted sabe, a veces pasamos pena. Porque en la iglesia donde yo estaba había unas personas mayores que no sabían leer. Y preguntarle, si tú no conoces la audiencia, si tú no conoces personas, le dices, fulano, por favor, léanos el Salmo 23, y la persona que lo apenamos, ¿no? Porque no. O sea, entonces tenemos que conocer la audiencia y hacer preguntas y mantener la dirección del tema, y también saber que no podemos forzar a nadie ni a hablar, ni comentar, ni ponga a personas en posición incómoda. Por ejemplo, aún como pastores y como maestros, a veces un ejemplo, vamos a terminar la clase y es muy común decir, bueno, ahora fulano de tal nos va a despedir en oración. Pues tenemos que tener cuidado también a quién le preguntamos eso, porque hay personas que son adultas pero nunca han tenido la experiencia cristiana y no saben orar en público, y los ponemos en una posición extremadamente incómoda. Debemos respetar las ideas y opiniones de los demás, así dar el ejemplo con nuestra propia vida. Ahora bien, estamos hablando, yo espero que usted mantenga su enfoque en el hecho que estamos hablando de líderes y pastores y maestros que estamos lidiando con clases, lidiando con la enseñanza, especialmente en la iglesia. Tenemos que considerar la mezcla del grupo. Hay que considerar las nacionalidades. Claro, en los Estados Unidos yo creo que tenemos más problemas que en otros países, porque cuando tú estás en Venezuela, estás con venezolanos, cuando estás en Puerto Rico, estás con puertorriqueños, y así, pero cuando estamos aquí en los Estados Unidos, que hay 15 países en tu iglesia, y cada país tiene su manera de hacer sus palabras, uno puede cometer errores. Yo me acuerdo cuando yo hice un viaje a Chile con la Convención Bautista del Sur, que nos dieron un librito donde nos decían cosas que para los chilenos era ofensivo, y nosotros los cubanos teníamos ciertos dichos que no eran buenos.
Y recuerdo yo que algunos pastores cubanos que estaban ahí se les olvidó lo que habíamos aprendido, y eso fue tremendo. Un ejemplo es que, por ejemplo, Tony García, la palabra Tony en Santiago, Chile, Tony es un payaso. Y entonces me decían mis amigos, no digas que tú eres Tony, dile que tú eres Antonio. Entonces me tenía que acordar, porque entonces yo era el payaso que estaba dando la clase. Alright, so considere la nacionalidad, aprenda un poquito de lo que debemos aprender de los demás. Considere las edades. ¿Por qué? Porque si tú tienes niños, jóvenes y adultos, los tres grupos aprenden diferente. Y hay cosas que tú se lo puedes decir a los adultos que quizás no, los adultos tienen que aprender diferente que el joven, que el niño. Por eso dije, considere la mezcla del grupo. Por eso una de las razones que nuestras iglesias nos dividimos en grupos en la escuela dominical es por eso mismo, para que cada grupo por edades aprenda de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus puntos de vista y perspectiva. Ahora miren, cuídense de comentarios ofensivos, porque sin querer a veces ofendemos. El apóstol Santiago, hay un verso que la gente no lo lee mucho, que dice, nosotros ofendemos y ofendemos mucho. Entonces tenemos que aprender a no ofender. Mantener el interés sin usar muchas palabrerías. ¿Qué pasa cuando usted y yo hemos tenido la experiencia de quizás oír muchas personas que, no sé, no voy a criticar, pero lo que estoy hablando es que debemos tener cuidado de no usar demasiadas palabras que la gente ni nos entiende, o como se dice el dicho, le estamos pasando por arriba de la cabeza a las personas. Evitar comentarios de crítica nunca es bueno. En todos mis años de pastor, yo traté de cuidarme de no criticar a otra iglesia, de no criticar a otro pastor, de no criticar nada. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. ¿Está bien? Y es bueno siempre rodearnos de ayudantes. ¿Quién dice amén? Amén. Alright, ¿por dónde andamos? Estamos bien, vamos a esperar. Ok, entonces miren, manejando problemas y controversias cuando estamos en una situación difícil. Primero, no tenga temor de decir no sé. Mucha gente me ha hecho preguntas, hermano, yo no sé. Pero bueno, vamos a buscar la respuesta. ¿Sí? O no inventar algo. Tú sabes, hay una tendencia natural de que tú siempre como maestro tienes que tener todas las explicaciones. No, si no lo sabemos, mejor decir que no. Pero no lo sabemos. Y después buscamos la respuesta. Mantener respeto, honestidad y un espíritu servicial. Ahora bien, podemos expresar las diferencias y presentar opiniones sin perder el control. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no sé qué pasa con la ciudadanía hoy, con el público hoy, pero hoy en día cualquier persona explota de cualquier cosa. No hay mucha tolerancia y nosotros tenemos que evitar que eso pase en nuestras iglesias o en nuestras clases. Podemos expresar las diferencias sin necesariamente perder el control. Ahora mire, como maestro, como pastor, como líder, no tenga temor de buscar ayuda de otras personas con experiencia. Qué bueno es cuando alguien nos enseña. Qué bueno es cuando aprendemos de alguien que nos va a servir de ayuda. Porque yo estoy aquí hoy porque muchísima gente me ha ayudado toda mi vida. Entonces, yo quiero hacer lo mismo con los demás. Tenemos que aprender a usar los recursos que tenemos, la Biblia, la concordancia, comentarios bíblicos, diccionario más. ¿Por qué? Porque esos son herramientas que nos ayudan a dar un trabajo más efectivo. ¿Amén? Amén. Yo creo que ya terminé por hoy. 45 minutos. Dios les bendiga y les guarde. ¿Cómo se sienten? ¿Estamos bien? Bueno, ese es mi deseo y oración, que sigamos adelante y que nuestro llamado del Señor como líderes y siervos líderes y maestros seamos efectivos para el reino de los cielos. Dios les bendiga y les guarde. Amén. En el nombre de Jesús.